Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercer grado. Con ustedes, Miss Sandra. El día de hoy vamos a tener una clase de geometría y vamos a ver unos temas con los cuales ya veníamos trabajando. Vamos a trabajar el día de hoy con la medición de ángulos y rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Hoy vamos a profundizar un poco en estos temas. Pero antes, recordemos un poco lo que ya hemos venido trabajando. Definición de ángulo. Un ángulo es la figura geométrica formada por dos semirrectas o rayos que parten de un mismo punto denominado vértice. Elementos de un ángulo. Lados. Son cada una de las semirrectas que lo forman. Aquí podemos apreciar dos semirrectas que conforman los lados. El lado inicial y el lado final. Vértice. Es el punto en común que tienen sus lados. Aquí donde los lados se encuentran, aquí aparece el vértice. ¿Okay? Ese es el punto común que tienen los lados. Amplitud. Es la apertura de sus lados y se mide en grados. Esta apertura que hay aquí se le denomina amplitud y se mide en grados. Y hoy vamos a aprender cómo se mide esa amplitud y con qué herramienta la vamos a medir. Pero antes de llegar a ese punto, debemos recordar también cómo se clasifican los ángulos. Ángulo agudo mide menos de 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados y el ángulo llano mide 180 grados. Esto ya lo hemos visto, solo lo estamos recordando. Ahora sí, a lo que vinimos, medición de ángulos. Para medir un ángulo necesitamos de un instrumento y ese instrumento se llama transportador. El transportador tiene unos elementos que debemos tener en cuenta. El centro, debemos fijarnos muy bien donde está el 0 de la derecha y el 0 de la izquierda. Este es el borde. Debemos identificar la escala interior y la escala exterior. La escala interior comienza desde el lado derecho. ¿Y por qué se le dice escala interior? Porque ella va empezando aquí desde 10, 20, 30, 40 hasta llegar hasta el 180 y está en la parte interna. ¿Ok? En cambio acá, en la escala exterior, vamos contando también de 0 hasta 180, pero está en la parte externa. Ok, continuamos. Para aprender cómo medir un ángulo, lo primero que tenemos que saber es cómo construirlo. Entonces, vamos a empezar a construir un ángulo recto. Recordemos que el ángulo recto mide 90 grados. Entonces, para construir un ángulo recto, inicialmente debo trazar una semirrecta, ¿cierto? En este caso, la semirrecta está de forma horizontal y va en dirección hacia la derecha. Entonces, uno de los extremos de esa semirrecta debe coincidir con el centro del transportador y el otro extremo debe coincidir con el número 0. Luego, como quiero construir, mi intención es construir un ángulo de 90 grados, debo contar utilizando la escala interior hasta llegar hasta el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo hago? Empiezo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Luego tomo una regla y trazo otra semirrecta. Esta nueva semirrecta debe coincidir con el centro
y con el 90. Y de esta manera, mis queridos amores, tenemos un ángulo de 90 grados. Aquí vamos a marcar la amplitud y escribimos aquí 90 grados. De esa manera se construye un ángulo. Pero ¿qué sucede si no quiero construir, sino que quiero medir un ángulo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que el ángulo agudo mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Entonces, si tenemos este ángulo que está aquí, y queremos averiguar cuánto mide, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el transportador y vamos a ubicar el centro de tal manera que coincida con el vértice. El lado inicial debe coincidir con el número 0 y donde se ubique el lado final va a corresponder a la medida del ángulo. Recordemos que si el lado inicial está hacia la derecha, vamos a medir a través de la escala interior, no a través de la escala exterior. Entonces empecemos a medir. Ya sabemos que debemos iniciar por aquí. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Es decir, nuestro ángulo mide 60 grados. Y nos damos cuenta que 60 grados es mayor a 0 grados y menor que 90 grados. Por lo tanto, es un ángulo agudo. Pero ¿qué sucedería si el ángulo está en esta posición? Pues hay dos formas de medir ese ángulo. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo vamos a medir? La primera forma es colocando el transportador de esta manera. ¿Ok? Y notamos que el lado inicial coincide con el ángulo de 30 grados. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir contando de 10 en 10 hasta llegar hasta este ángulo que está acá. Y empezamos. 10, asumamos que este es el número 0, ¿cierto? Entonces sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Quiere decir que ese ángulo mide 80 grados. Ahora miremos la otra forma de medir el ángulo y es moviendo el transportador. Podemos girar el transportador de tal manera que coincida el número 0 con el lado inicial y empezamos a medir con la escala interna. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Quiere decir que efectivamente corroboramos que ese ángulo mide 80 grados, es decir, que es un ángulo agudo. Observemos el siguiente ejemplo. Este va a ser un ángulo obtuso. Mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces, para poder medir el siguiente ángulo obtuso, lo primero que tenemos que hacer pues es presentar el ángulo, ¿cierto? Vemos que su abertura es superior a 90 grados, pero no tenemos claridad de cuánto mide exactamente. Entonces, vamos a ubicar el transportador de tal manera que el centro coincida con el vértice y en este caso el lado que coincide con el número 0 es este que está aquí hacia la izquierda, ¿ok? Entonces como este lado es el que coincide con el 0, vamos a usar entonces la escala exterior, ¿ok? Entonces empezamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Nuestro ángulo mide 130 grados. Y como ya sabemos, es un ángulo obtuso. En este ejercicio vamos a aplicar una dinámica distinta.
Vamos a iniciar mostrando cuál es el ángulo que vamos a medir y después que lo hayamos medido, ustedes me van a decir en sus casitas cómo se clasifica el ángulo, ¿ok? ¿Cuál es el nombre de ese ángulo? Entonces, aquí claramente vemos, voy a repetir, aquí está el lado inicial y aquí está el lado final, ¿cierto? Entonces vamos ahora a posicionar el transportador en el punto donde coinciden estas semirrectas, ¿ok? Entonces, este es el punto donde coinciden estas semirrectas. Por lo tanto, nos damos cuenta de que si esta semirrecta aquí empieza aquí en el 0 y nosotros contamos en la escala interna, nos va a dar ¿cuánto? 180. De igual manera, aquí esta semirrecta coincide con el 0 de la escala externa y cuando vamos contando, nos damos cuenta que nos da 180. Entonces, este ángulo que está aquí mide exactamente 180 grados. Ustedes van a decir en voz alta cómo se clasifica ese ángulo. A ver, ¿cómo se clasifica? Muy bien, este ángulo que mide 180 grados se clasifica en ángulo llano. Maravilloso. Bueno, mis amores, ahora sí vamos a pasar. Ya ustedes son unos expertos midiendo ángulos. Me imagino que, wow, ya aprendieron muchísimo. Ahora vamos a pasar a otro temita que es muy fácil, pero muy fácil, que es rectas paralelas, secantes y perpendiculares. Este tema es muy fácil. Las líneas rectas se pueden relacionar de tres maneras. Pueden ser paralelas, pueden ser secantes y pueden ser perpendiculares. Pero cuando hablamos de líneas rectas, podemos encontrar en los ejercicios también, aparte de líneas rectas, podemos encontrar segmentos y podemos encontrar semirrectas, que también pueden relacionarse de estas tres formas. Iniciaremos con las rectas paralelas. Estas son líneas rectas que no se cortan, aunque las alarguemos hasta el infinito. Es decir, que no tienen ningún punto en común. Por más que alarguemos estas líneas, jamás se van a encontrar. Vemos que estas líneas son paralelas y al mismo tiempo son horizontales, y que estas son paralelas, pero son diagonales. Están las rectas secantes. Las rectas secantes son rectas que se cortan en un punto y las podemos clasificar de dos tipos. Las rectas secantes oblicuas son aquellas que cuando se cortan forman cuatro ángulos, pero esos cuatro ángulos tienen unas características específicas, y es que dos de esos ángulos son obtusos y dos de esos ángulos son agudos. Esas son las rectas secantes oblicuas. Ahora, observemos esto que está aquí y quiero que tengan los ojitos bien, pero bien abiertos. A ver, estas rectas que están aquí aparentemente no tienen ningún punto en común, ¿cierto? Esta recta finaliza aquí y esta recta está trazada de manera diagonal. Pero ¿qué pasa? Si yo tomo esta línea recta que está aquí y la prolongo, ella se va a cruzar con esta que está acá y vamos a formar unas rectas secantes oblicuas. Por eso están dibujadas en este grupo, porque a pesar de que aparentemente no tengan un punto en común, cuando ellas se prolongan, sí lo van a tener, sí lo tienen, y forman dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Bueno, ahora vamos a hablar de las rectas secantes perpendiculares, que también son conocidas como rectas perpendiculares.
Recordemos que las rectas secantes se les llama rectas secantes porque son dos rectas que tienen un punto en común. Entonces, como las rectas perpendiculares también tienen esa característica, entonces se dice que son rectas secantes perpendiculares. Al decir que son perpendiculares, no solamente tienen la característica de tener un punto en común, sino que forman cuatro ángulos iguales y cada uno de ellos mide 90 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en este ejemplo que vemos aquí, vemos cómo estas rectas perpendiculares parecen una cruz, ¿cierto? Y vemos este ejemplo de acá. Aparentemente, cuando la primera impresión que tenemos cuando vemos unas líneas así, es que parecen rectas secantes, oblicuas, ¿cierto? Pero resulta que no son rectas secantes oblicuas, sino que son rectas secantes perpendiculares, porque tienen un punto en común, pero cada uno de sus ángulos mide 90 grados. Y es por eso que es muy, pero muy importante conocer cómo medir ángulos. Bueno, mis amores, esta ha sido la explicación por el día de hoy. ¿Qué es lo más importante que debemos tener en cuenta? Cada vez que veamos dos rectas de esta manera o dos rectas que no están relacionadas directamente, debemos siempre alargarlas para ver qué relación tienen. Si no se cruzan jamás, ya sabemos que son paralelas. Si se cruzan en un punto y forman dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos, entonces son rectas secantes oblicuas. Pero si al cruzarse forman cuatro ángulos rectos, entonces estamos hablando de rectas secantes perpendiculares. Ahora, observa la siguiente imagen e identifica rectas perpendiculares, paralelas y secantes. Te voy a regalar 30 segunditos para que las logres identificar. Listo, yo creo que con este tiempo es suficiente. Bueno, yo sé que ya las identificaste, pero yo te voy a ayudar a verificar que lo que hiciste fue correcto. Entonces, aquí podemos apreciar estas rectas que son rectas, muy bien, rectas secantes perpendiculares, muy bien. ¿Por qué? Porque tienen un punto en común y forman cuatro ángulos rectos, muy bien. Estas que están aquí son rectas paralelas, muy bien. ¿Por qué? Porque por más que se prolonguen, no se van a encontrar jamás. Y estas rectas que están aquí son rectas secantes oblicuas. ¿Por qué son secantes oblicuas? Porque se cortan en un punto y forman dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Bueno, mis amores, esto es todo por el día de hoy. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo enorme, Dios me los bendiga, me los proteja y espero que pasen un bello y hermoso día. Los quiero muchísimo, bye.